Bienvenidos a un nuevo episodio de este Kinema Podcast. Pues bien, compañeros, para continuar con este episodio, pues ya tenemos aquí la presencia de nuestro invitado del capítulo de hoy, quien gracias a Edgar hizo esta convocatoria. La verdad que es un invitado muy interesante. Él es egresado de la carrera de Filosofía por la UNAM. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UVM. Estudió la especialidad en Periodismo Cultural en la Universidad Europea de Madrid e hizo una maestría en Educación Universitaria. Y de igual manera esto en la UVM. Y él se ha dedicado a la investigación y a la docencia por 2 décadas, a lo largo de 20 años. Actualmente él es profesor de filosofía en la Universidad de Estudios Avanzados de Querétaro. Y esto es desde hace 4 años. Hace 4 años tiene una actividad, fíjense bien, compañeros, como jugador profesional de póker. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y su área de investigación es el análisis crítico del lenguaje y los juegos del lenguaje. Interesantísimo tema de investigación que ya estaremos platicando también al respecto, pero él viene a platicar de un tema que curiosamente lo abarcamos con nuestro primer invitado, nuestra primera invitada que fue Eli Cano. Platicamos sobre la serie mexicana Somos, que si recordarán fue un poco accidental que se haya tocado ese tema, compañeros, pero aún así lo tocamos. Sí. Y gracias a nuestro invitado de hoy vamos a profundizar un poco más al respecto, ¿no? Y de una mejor manera. Bienvenido, él es Óscar Pérez Corona, bienvenido a este Kinema Podcast, a nuestro intercambio cultural. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Un placer, muy contento de estar acá con ustedes. No, qué bueno. Y como ya lo mencionaba, pues muchas gracias por estar aquí. Bien lo decía Edgar, fue el que nos hizo favor de traerte aquí como nuestro invitado. Ya son viejos conocidos, ¿no? Ya de hace varios años. Sí, ya hace casi 15 años. 15 años. Sí, él fue tu profesor, ¿no, Edgar? Es correcto, fue mi profesor de literatura en la Universidad de Catepec, en la 3 veces honorable Universidad de Catepec. No es cierto, hasta yo siento vergüenza. No, estoy bromeando. El Óscar es un profesor que tiene habilidades muy particulares para el tema de la docencia. No lo digo yo, lo decimos varios exalumnos. No lo digo porque haya sido la influencia, como lo platiqué hace ratito, en cuanto a temas de docencia más importante que yo tuve. Sin embargo, me parece que su punto de vista en el tema que sea va a aportar. Y es una persona con gran bagaje literario. Y yo creo que vamos a tener un buen rendimiento en cuanto al tema de discernir el guión del reino versus Somos. Va a ser un gran programa. Y ya hace más de 15 años, si no mal recuerdo, nos conocemos, mejor conocido como Pituchis, ¿correcto? Así es. Para nada te molestaba el alias, ¿correcto? ¿Te gustaba, profesor? Sí, o sea, me lo asignaron los estudiantes en aquellos años, un poco antes, 2003 más o menos, ahí en la universidad, y sin problemas. O sea, a final de cuentas era una forma de referirse a mí, una forma de mostrarme su confianza, ¿no? Su cariño. Un cariño, ¿no? Problema, ¿no? Era de cariño. ¿Y a qué se debe este seudónimo, Edgar? Tú que conoces la historia. O sea, cuando yo entré a la universidad, él ya era nombrado, era su AKA, ¿no? Básicamente. Y todo el mundo decía, ¿con quién tienes clases? No, pues con Pituchis. Pituchis es chido esto. O sea, todo el mundo se ponía a discernir o a platicar sobre sus clases, que eran muy entretenidas, hasta que me tocó a mí. Ni siquiera recuerdo ya en qué semestre, pues ya estoy muy viejo como para recordar hace 15 años lo que pasó, pero lo que sí recuerdo es que claramente, para cerrar este punto, seguro, 100%, yo no conocí una persona que le diera clase, que no se expresara de manera correcta y bastante plausible sobre su desarrollo de clases. Era formidable, era una manera diferente de dar docencia. Hacía lo que creo yo, más profesores a lo largo de nuestro país o nuestro sistema educativo podrían hacer por este
por ese país y por por todo el ese mundo, país. vaya, no nada más en México. Claro. Es correcto. Y bueno, profesor en filosofía actualmente, ¿tú radicas en Querétaro, profesor, actualmente? Sí, yo vivo acá, recién, ¿eh? O sea, yo empecé el curso de filosofía hace un par de meses aquí en la Universidad de Estudios Avanzados de Querétaro y yo llegué, pues eso, o sea, tengo aquí 2 meses, trabajando para la universidad acá en Querétaro. ¿Qué tal? ¿Cómo ve a los alumnos de Querétaro versus los alumnos de la CDMX o de Catepec? No, es muy parecido, pues, o sea, ¿Son muy parecidos? sí, 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 en realidad lo único que van cambiando son las generaciones. O sea, entre la generación que tuve con Edgar y ese grupo de estudiantes de hace 15 años versus las nuevas generaciones, hay cambios significativos, ¿eh? No parece que pasaran 15 años, parece que pasaron décadas, sobre todo porque las generaciones actuales son mucho más sensibles, en el sentido de que uno como profesor tiene que ser mucho más cuidadoso de lo que era uno en esas épocas. O sea, yo agradezco muchísimo las palabras de Edgar y la forma en que se expresa respecto de mí, respecto de mi clase, pero él debe de recordar que yo siempre fui un profesor muy, muy ácido, muy sarcástico, ¿no? Me gustaba el bullying estudiantil, era muy, sí, sí, yo era muy llevado con los estudiantes y todo ese tipo de situaciones actualmente es imposible. O sea, ya no puede uno comportarse de esa forma tan franca con los estudiantes porque hay una serie de elementos que antes no se tomaban a mal y actualmente se toman a mal. Entonces, ahora hay que ser muy cuidadosos como docentes al respecto, ¿no? O sea, yo no falto al respeto, pero sí me gusta llevarme muy bien con los estudiantes. Entonces, si yo veo a un estudiante como Edgar, yo le puedo decir, ¿qué onda, güero? ¿Leíste? ¿No? Y ahora ese tipo de comentarios no los puedo hacer, o sea, no le puedo decir a alguien güero, güero, porque va a decir que es racista, pues, ¿no? Sí. Oye, esto no lo teníamos programado, pero algo que me ha gustado platicar contigo y que en temas fuera del podcast tú y yo platicamos en privado alguna vez, fue el tema de educación, por lo menos en este país, que es donde de donde puedes tú platicarnos. ¿Tú hay algunos puntos particulares que creas que son el principal problema del sistema de educación en nuestro país, ya sea en escuela pública o en escuela privada, que hayas detectado con tu experiencia en la docencia? No, son demasiados, no terminaríamos, tendríamos que hacer un podcast específico al respecto, porque Una uno de serie los de podcast. motivos por los cuales tú conociéndome y sabiendo la pasión que yo tengo por la docencia, ¿no? Como para mí la docencia es una forma de vida, tal cual, yo me alejé de la docencia por 3 años porque la docencia es muy mal pagada, ¿sí? La docencia es muy mal pagada en este país y en los últimos años que yo estuve dando clases en 2017, este, yo ya empezaba a jugar póker y me daba cuenta que jugando póker online en la computadora y tal, yo generaba ingresos interesantes porque el póker es un juego muy interesante, es un juego de estadística, de probabilidad, de matemáticas, pues no es un juego de azar. Y de modo tal que llegó un momento en el que yo decidí abandonar la docencia para dedicarme de lleno a mi carrera como jugador profesional de póker, ¿no? Y eso es ¿Juego? lo que me ha dado de comer en los últimos 5 años, porque gano más dinero jugando póker como gamer online que como maestro de filosofía. Y eso no significa que yo gane toneladas de dinero jugando al póker, sino que se gana poco como docente. Ese es uno de los grandes problemas que hay en México, que le paga a sus docentes muy poco dinero y sobre todo en el ámbito de la educación privada. La educación pública mejora un poco, aunque evidentemente no es que estén bien pagados los maestros de universidades o de escuelas públicas. Ambos están mal pagados, pero entre ellos los de universidad privada ganamos muy poco. Claro, no, como tú lo comentas, esto nos tomaría incluso varios podcasts enteros poderlo desarrollar, pero creo que das en un clavo principal en el cual ninguno de nosotros dudábamos. Me parece, si no mal estoy enterado, Mau también da clases en una escuela y aparte de que está estudiando una segunda carrera, pero él ya nos platicaba también previamente esta parte y bueno, sí, son muchos temas, pero era importante para mí
que tú pudieras comentar algún punto que tú quisieras abordar también, que se vale, ¿eh? Se vale en el podcast. No sé si tú tenías una duda, Gibran. No, pues es que, como comentan, son muchísimos temas. O sea, podría como decir un pequeño comentario y de ahí nos agarramos para discutir una hora sobre la educación en México o en Latinoamérica. Pues yo, Claro. a lo que veo es que en México no está enfocado a generar pensamiento crítico, está enfocado a generar mano de obra barata, no es ningún secreto lo que estoy diciendo. Entonces, no importa mucho qué tanto bagaje cultural pueda tener el alumno, siempre y cuando pues, pueda hacer sus tablitas de Excel o pueda hacer el trabajo que está repartido aquí para este país. Pues, desgraciadamente es una realidad, hay lugares donde se puede ver pensamiento crítico, donde puedes ampliar tu conocimiento, como la máxima casa de estudios, algunas universidades públicas, pero pues es lo mínimo. Aquí pues creo que los trabajos que hay en México pues son para nivel prepa y mal pagados, ¿no? Sí, así es, como bien lo mencionaba Edgar, pues bueno, yo actualmente me dedico a estudiar pedagogía y sí, es exactamente así como lo dice Gibran, existen el currículum, por ejemplo, que se basa en formar a estos trabajadores, algunos otros de escuelas privadas forman a lo que se le conoce como líderes, ¿no? O sea, que están formando jefes. Bueno, a mí la palabrita no me gusta mucho, pero o sea, es algo así como que están formando los nuevos jefes porque, pues sí, hay universidades donde tienen, pues, hijos de empresarios, ¿no? Que son los futuros dueños de estas empresas. Pero sí, ya que tocaste esto lo del póker, como bien lo decían, pues me recuerda mucho a esta película, ¿no? Ya que nuestro podcast es de cine, me recuerda a la película de Kevin Spacey, ¿no? 21 Blackjack, que, Sí. que él convoca a un grupo de alumnos, ¿no? Pues, ¿qué se puede decir? Alumnos, pues, Brillantes. Brillantes. brillantes, un grupo brillante de alumnos Astutos. que se dedican a precisamente esto, a hacer dinero y una enorme cantidad de dinero. Y si bien lo dice Oscar, pues todo con el análisis matemático que esto conlleva y no se vea tanto como un simple juego de azar, ¿no, Oscar? ¿Qué tal el blofeo en el póker, Oscar? Esa es una de las partes por las que inicialmente yo jugué al póker, porque yo nunca fui un hombre de cartas, no me gustaba la baraja ni tal, pero cuando conocí esta modalidad de juego, que es el Texas Hold'em, me llamó mucho la atención el tema de la psicología, porque por medio del bluff tú puedes tratar de hacerle creer al rival que tienes una mano probablemente mucho más fuerte de lo que en realidad la tienes, hacerle una apuesta fuerte y provocar que él foldee una mano con la que probablemente te vaya ganando, ¿no? En ese sentido, es un control de las emociones personales y una lectura de las emociones ajenas, que a mí en primera instancia fue lo que me sedujo del juego, porque también es al contrario cuando el jugador intenta blofearte o te hace determinada apuesta, entonces tú haces Bueno, una lectura tanto una de los estrategia de leaks. engaño. Es lo que quiero. Sí, ¿Perdón? sí, No, comenta. que mi pregunta fue que era como armar una estrategia de engaño, más o menos. Así es. O sea, porque es una narrativa que sucede a lo largo de la mano, una narrativa, y entonces hay veces que esa narrativa tiene sentido y entonces el blog tiene sentido, y hay veces que el blog no tiene sentido porque rompe con la narrativa de la propia mano. Es algo muy complejo, pero muy interesante, porque tiene que ver con esa narrativa, pero también tiene que ver con los leaks, que son estos indicadores respecto a las expresiones o microexpresiones del jugador, en donde tú puedes reconocer que te está engañando y que no trae una mano fuerte y terminas pagando y terminas ganando, incluso con una mano débil de tu parte, pero más fuerte que la del rival. Esta fue la primera parte que a mí me sedujo del juego y por lo cual yo empecé a jugar. Ya después me encontré que esa parte no era suficiente con dominarla, sino que tenía toda una estrategia matemática, de estadística y de probabilidad. Yo no soy un experto en matemáticas, mi área es la filosofía, y tuve que ponerme a estudiar muchísima matemática, o sea, salí de mi área de conocimiento y terminé dedicándome a la estadística y a la probabilidad, pero la verdad es que me gusta mucho, no me apasiona, mi pasión es la docencia, pero me gusta mucho y resultó que soy bueno, que puedo ganar dinero,
que puedo generar dinero desde mi computadora y eso pues me hace sentir bien. Qué chido. La verdad es que es bastante interesante, ¿eh? Nunca me imaginé que terminaríamos hablando de póker aquí. Que cabe decir que, Se ve que no impresionante. cualquiera, que cabe decir que ¿No? no cualquiera debería hacer eso, ¿eh? Porque No. No, luego claro. alguien por recomendación puede decir, no, sí se puede ganar dinero y entra y tómala, lo dejan sin nada. Entonces, Claro. Sí, no cualquiera. No cualquiera, no cualquiera. Si no tienes disciplina, si no tienes estudio y sobre todo, si no tienes un bankroll, o sea, un dinero destinado exclusivamente a la actividad, entonces más vale no hacerlo, porque puedes Claro. terminar viviendo debajo de un puente. Claro, yo tengo un amigo muy bueno que le mando un saludo, se llama ¿Que vive Tetris. abajo de un puente? Es lo que iba a decir yo. Él de este pequeño bank del que habla el profesor, él lo hace, pero en apuestas de partidos de fútbol, y él me dice que él destina el 15% de todo su sueldo cada quincena a las apuestas. Y me dice, yo publico las apuestas que gano, pero la gente no ve las que pierdo. Entonces, sí se necesita cierta experiencia para ir los momios y todo esto. Y aprovechando que comentamos ahorita una película, con base al tema, quisiera sugerir la película del apostador con Mark Wahlberg, que a mí personalmente es una película que me gusta por varios temas diferentes, y esta película justamente es la que más me recuerda a ti, profesor. Entonces, yo creo que es una buena referencia. Si no la han visto, compañeros, o podescuchas, creo que a mí no es una película que recomendaría, pero es una película que me gusta mucho. Personalmente me gusta bastante y creo que mala no es. Se llama El apostador con Mark Wahlberg. Sí, Hay otra con Eric Bana, ¿no? Una con Eric Bana, no Sí, Drew recuerdo. Barrymore. Drew Barrymore, sí, también. Esta película también a mí me gusta mucho. Es un poco más enfermiza, ¿no? Porque es un apostador sin control, pero sí también de eso va. Y también, Bueno, también. hace explicaciones, ¿no? Johnny y Eric Bana ahí de la psicología, como la que mencionaba Oscar, las reacciones que puede tener cada jugador al respecto. Bueno, si no vamos al lado cómico, ¿qué me dicen de la película esa con Aston Kutcher y Cameron Díaz, la de Locura y Amor en Las Vegas? Ejemplos tenemos varios. ¿Recuerdan a Joseph Gordon-Levitt en Sin City 2? Sí. Por supuesto. Las Sí, ganaba de todas, pero eso ya era. sí, estaba fuera Era el de... elegido o algo así. Una Sí, inversión sí. al final de cuentas, ¿no? Como todo. Uno lo podría poner como dinero fácil, una inversión, al fin, donde vas a tener pérdidas y vas a tener ganancia en cualquier momento. Y bien, compañero, cerrando esto, y ahora como yo lo anunciaba al principio, tenemos un episodio por ahí con algunos comentarios sobre esta serie llamada Somos, una serie mexicana que ya habíamos platicado con Eli Cano. Nosotros, pues no le echamos tantas flores, ¿no? Nosotros la recomendamos, dimos nuestro punto de vista. Edgar por ahí hizo una reseña y todo al respecto, pero aquí Oscar te traía una antitesis, o qué se podría decir al respecto de esta serie, una opinión que la verdad a mí sí me llama mucho la atención y estoy ansioso por escucharla, ¿no? Oscar, pues, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció este guión? Porque principalmente es el guión, ¿no? Por lo que comentabas. Sí, claro, ¿no? En ese sentido, por lo que has leído respecto a mi trabajo como investigador dentro de la filosofía, maestro de literatura, yo soy un hombre no de cine, sino un hombre de letras como tal, y en ese sentido, el análisis y la comparación que quiero hacer entre la serie Somos y la serie de El Reino tiene que ver con el guión, ¿no? Yo entiendo que ustedes pueden hacer un análisis más completo respecto a la fotografía, la música y tal, la edición, y que es muy válido, evidentemente, y que además robustece el análisis total de la serie, pero yo he de decir que cuando pasó lo de Allende, allá por 2010, tal, fue una de las noticias que a mí me conmocionó de sobremanera, ¿no? Por eso y por otros motivos es por los cuales yo siempre platico con Edgar respecto que a mí este país se me hace un país brutal, muy salvaje. Creo que no en todos los países suceden el tipo de cosas que suceden en México. Suceden en muchos sitios, pero aquí en México suceden una serie de cosas que en otros sitios. Y una de esas es la matanza de Allende, que a no ser que sea un estado francamente en guerra, como Siria o como Afganistán y tal, es muy raro que algún grupo, ya sea militar o rebelde o de la delincuencia organizada, tenga la capacidad como para
intervenir en una comunidad completa y realizar una matanza como la que sucedió en Allende. Yo le di seguimiento en su momento a la noticia y me pareció una cosa brutal. Y años después, cuando leí por primera vez que se iba a realizar la serie sobre los eventos de Allende, yo me emocioné. Me emocioné porque yo sé que Netflix ha hecho producciones en México y en el mundo de una gran calidad, de un gran nivel, que Netflix se toma las cosas muy en serio muchas veces, ¿no? Y entonces yo me puse muy contento y me puse muy ansioso porque llegara el momento en el que se estrenara la serie. Después, cuando escuché que una de las guionistas era Fernanda Melchor, una escritora mexicana de las que a mí más me gustan, de las que muy joven, con una idea respecto a la literatura y a la creación literaria muy fresca. Ella tiene una novela que se llama Temporada de Huracanes, que es un monumento a la creación literaria. Es un orgullo para mí que haya mexicanas jóvenes que tengan esa fuerza, esa contundencia para narrar, para escribir. Hombre, cuando yo me di cuenta que Fernanda Melchor iba a formar parte del equipo de guionistas, ¿no? Yo dije, esto va a ser el no va más. Y cuando la serie se estrena y yo la miro, sufro una gran, pero gran decepción. Creo que justamente el guión es la peor parte de la serie, dentro de varios elementos que están muy mal logrados en la serie. Las actuaciones, por ejemplo, muchas actuaciones de la serie son pésimas, pero de verdad que el guión de Somos es uno de los peores guiones que yo he estudiado en las series que he visto en cualquier plataforma de streaming, ¿no? En cualquier plataforma de streaming. O sea, yo de verdad terminé muy decepcionado porque las incongruencias eran absurdas y era evidente que no solamente faltaba conocimiento respecto a varios temas y temas sencillos, ¿eh? Incluso hay una parte en la serie en donde, no sé si recuerdan, hay un equipo de fútbol americano en el pueblo y tienen que hacer unas jugadas tal, y después la jugada sale mal y salen del campo y se recriminan entre ellos y les dicen, es que no me bloqueaste y tal. No recuerdo bien cuáles eran las posiciones que nombraron, pero hombre, no tenía el guionista ni siquiera el conocimiento adecuado de las posiciones en el fútbol americano. Un tipo se quejaba de que el otro no había bloqueado y al que tenía que bloquear no es una posición en el americano que tuviera que su trabajo fuera bloquear. Es como si le dijera, no recuerdo bien cuál era la posición que mencionaba, pero es como si le dijera al receptor, es que no lanzaste bien el pase, ¿no? O sea, algo absurdo, totalmente absurdo, ¿no? Claro. Y así está la serie en muchos elementos. A mí me cuesta trabajo entender qué fue exactamente lo que hizo Fernanda Melchor en la serie, cómo fue que construyó el guión, porque el guión, se construye a partir del artículo que publica una periodista norteamericana que hace la investigación en Allende, y bueno, lleva a cabo ese guión tan mal elaborado respecto de una serie que tenía muchísimo para dar, porque más allá de que a mí me apasionara mucho el tema o me llamara mucho la atención el tema como tal, la serie tiene muchísimo para dar. O sea, esa serie bien hecha habría dado como resultado un ejercicio mucho más profesional. Y yo la quise comparar con el guión del Reino, porque el Reino es una serie básica, en el sentido de que no es una gran serie elaborada, o sea, una de las series más elevadas dentro del catálogo de las series argentinas o latinoamericanas. Es una serie de entretenimiento básico con un nivel académico o intelectual totalmente estándar, y cuando yo vi la serie del Reino, digo, probablemente vamos a dejar el Reino para más adelante, pero de una vez les anticipo que en el caso del Reino, que la guionista fue Claudia Piñeiro, otra escritora, pero en este caso argentina, les puede haber gustado la serie del Reino o no. Se puede hacer una crítica también en muchos ámbitos, pero el guión del Reino es una obra de arte, una auténtica obra de arte. El guión, los diálogos, la pureza, la limpieza de los diálogos del Reino es una auténtica obra de arte del guionismo. Si no le pusieron mucha atención, véanla o vean un par de capítulos y vean exactamente qué es lo que dice cada uno de sus personajes,
en cada uno de sus diálogos, pónganle si quieren, pónganle ahí los subtítulos en español, pónganle pausa, que fue lo que yo hacía. Yo veía la serie, le ponía pausa y leía los diálogos de los autores. ¿Para qué? Para ver si yo podía, de esos diálogos, eliminar alguna palabra o adicionar alguna palabra, para ver si el diálogo podía tener menos palabras o más palabras, y no los tiene. Ese diálogo del reino, cada uno de sus personajes dice las palabras que tiene que decir, ni más ni menos. Y llama mucho la atención porque es una serie muy estándar, ¿no? No es una serie compleja. Hay una serie que no es el tema del análisis de hoy, que a mí me gusta mucho, que se llama Billions, norteamericana, que habla sobre los brokers en los Estados Unidos, los que están ahí dedicados a la bolsa y tal. Y el tema de la serie es complejo, porque tienen que esforzarse los guionistas por hacerle entender a una audiencia que no sabe de finanzas, que no sabe de Wall Street, que no sabe de la bolsa, que no es broker, pues en pocas palabras, una forma de hablar, unos contenidos lingüísticos que no conoce, hacerlos accesibles. Y eso es un trabajo complejo, hacer accesible lo inaccesible. Pero tradicionalmente los gringos son unos maestros a la hora de crear series y guiones para series y para películas. No es el caso del reino, o sea, el reino no trata un tema complejo, trata un tema simple. Hacer simple lo complejo es difícil. A ver si me explico. Hacer simple lo complejo es difícil, pero hacer simple lo simple es todavía más difícil. Y eso es lo que hicieron las personas del reino. Hicieron simple lo simple. Y eso es mucho más difícil que hacer simple lo complejo. Los guionistas de Somos tenían la tarea de hacer simple lo simple y se quedaron muy cortos. La verdad fue decepcionante ver cómo construyeron el guión de Somos y cómo por eso y por otros motivos echaron a perder una serie que tenía mucho futuro. Creo que yo sí puedo decir un poco por qué la serie de Somos no fue tan buena en cuanto a temas ni de dirección, que eso tiene que ver con James Sheamus, el director, porque él no tenía una experiencia previa en eso, pero sobre todo en el guión, y creo que en el guión no es por la parte de Fernanda, porque claramente ella es alguien que dominaba las letras, sino es por la parte de Mónica Revilla, quien es escritora del Baile de los 41, que desde mi punto de vista está extremadamente sobrevalorada, es mi punto personal de vista. Para mí el Baile de los 41 tuvo que haber sido algo mucho mejor, no solamente en lo escrito, que es en lo que nos estamos concentrando ahorita, sino en el tema de dirección. A mí se me hace extremadamente sobrevalorado, pero bueno, ese es otro punto. Pero Mónica Revilla es también coescritora de La Casa de las Flores. Entonces ya cuando tú sabes que tiene una coescritora de La Casa de las Flores, sin querer ponerle etiquetas a las cosas, es lo que hemos platicado con anterioridad. Cuando uno ve parte del cine mexicano, de series mexicanas, y sabes quiénes son los involucrados, dices, bueno, su exigencia no es muy grande. Entonces, James Sheamus, que es el director y creador, toma solamente el artículo de Ginger Thompson, porque Ginger Thompson no tiene nada que ver, la historia es de ella, incluso originalmente quien la sacó primero era Diego Enrique Osorno, fue la primera persona que realmente habló de eso en cuanto en español en nuestro país, y Ginger Thompson, todo el mundo dice, es que es de la ganadora del Pulitzer, sí, pero no se ganó el Pulitzer por esa historia, se lo había ganado en el 2001, 10 años antes. Entonces, ocupan eso para vender la historia. Nosotros platicamos aquí sobre Somos. Mi punto de vista fue, se debe de ver la historia, más no recomendaba la serie porque mi punto de vista era que estaba mal hecha en muchos sentidos, no nada más en el guión, porque era tan lenta, lo quieren hacer hasta contemplativo, pero no logran hacer eso, o sea, lo hacen mal, es mi punto de vista. Sí hubo cosas que me gustaron de la serie, como la musicalización, hubo partes de la banda sonora que a mí personalmente me gustaron bastante, pero nosotros comentábamos aquí en el podcast, creemos que la historia debería de verse, pero a lo mejor la serie no es fenomenal. No sé si recuerdan más o menos, compañeros. Sí, Somos es como que ya tenía su público hecho, ¿no? Es como de, voy a hablar de lo que no se habló durante los años pasados sobre la guerra contra el narco, puesta guerra contra el narco, y ya, con eso ya tengo el público hecho, por eso yo la vi, por eso la vio el profesor, por eso ya tenía vendida su demanda. Poco les importó el diálogo, incluso las actuaciones, lo de la banda sonora yo también lo destaco, nada más que pues, era como de, te vamos a venir a vender lo que no se ha hablado en México, y eso a mí me parece bien, sin importar tanto ser minuciosos en otros aspectos, como claro, las posiciones del fútbol americano o X y Y. Entonces, ¿ustedes sintieron que realmente que con esto que estaban comentando con la serie Somos, ustedes sintieron que fue como un potencial desperdiciado después por cómo fue escrito el guión, todo?
Claro, es un tema que pudo salir una película, no sé, ganadora del Oscar, porque el tema es muy interesante, pero no, lo dejamos en una serie de poco presupuesto y que solamente, pues que como comenté antes, ya tenía su demanda vendida. Ese es mi punto de vista. Es que tienes razón, Gibran. Ya tenía un público cautivo, como tú, como yo, pero yo lo que pensaba en ese momento es que era la oportunidad para que le mostráramos al mundo la barbarie que había sucedido en Allende. Imagínate que Somos hubiese tenido el impacto que ha tenido, por ejemplo, el juego del calamar, ¿no? Y que se vea en todo el mundo y que se viralice más que la serie el suceso, ¿no? Eso fue lo que yo esperé en su momento, ¿no? Que le narráramos al mundo a la masacre que habíamos vivido y la indiferencia política y social, porque había mucha gente que no sabía en México qué es lo que había pasado en Allende y el grado de impunidad al que estamos acostumbrados los mexicanos. Y tristemente eso no sucedió. Claro, hay momentos, o más bien, pues es que no sé, no tengo los datos a la mano, pero durante la guerra contra el narco en México, que hay que decirlo, todavía no se controla, sigue, y los muertos se siguen acumulando. Hay más muertos aquí que en Siria, que en Irak, que en países que están en guerra. Y en 2006, así, los medios fueron tan cómplices como ejemplo, pues lo que pasó en Allende, que ¿qué difusión se le dio a esto? Cero. Claro. Yo me vine a enterar porque escuché en un podcast, es que vamos a hacer una serie sobre esta masacre que pasó, que no se escuchó en el país, pero ahorita te lo venimos a presentar mediante una serie de Netflix. Ah, ok, investigo sobre el caso, está muy interesante, ya veo. O sea, ves los 8 o 9 capítulos que son solamente para ver cómo al final masacran a todos. Pues sí, pero... Y luego, sí, te quedas así como, y luego, y ahora... Ajá, exacto. Y pues son cosas que siguen pasando, o sea, esto pasó, ¿en qué año fue la masacre de Allende? 2011. 2011, ¿no? No creo que estemos muy 10 años, alejados de la 10 realidad. años. Hoy en 2021 no creo que estemos muy alejados de la realidad. Y sobre todo que para ser congruentes, a mí me gusta mucho ser congruente en el sentido estricto, o busco serlo, no estoy diciendo que, o sea, me gusta la congruencia, sí. Creo que cuando hablamos de la serie, recuerdo perfectamente que tú y yo, Gibran, coincidíamos en la parte de nos costó trabajo llegar al final del primer capítulo, pero ya cuando lo acabamos de ver, queríamos ver el desenlace. Entonces, tú y yo me acuerdo que pensamos muy parecido en el sentido de, híjole, como que sí nos costó tantito acabar el primer capítulo, pero bueno, ya voy a ver lo demás. Y yo recuerdo que en el podcast con Eli, yo platiqué y dije, creo que la serie es algo que se debería de ver, pero no es algo que recomendaría. ¿Por qué? Porque a mí me satisfizo, por lo menos ya que se hablara del tema. O sea, creo que eso ya era, entre lo menos malo, era ya, entre lo peor era lo único medianamente rescatable, que ya se estaba tocando el tema. ¿Por qué? Porque como platicábamos hace ratito, o platicaba Oscar hace ratito en el tema, así como hay cosas de las que ya se tiene que ir restringiendo uno para poder hablar, hay otras de las que ya se puede participar un poquito más, que en aquel momento no se hubiera hecho una serie ni de pedo con este tema, o sea, en el 2012, 2013 no se hubiera hablado. Hoy ya se podía, se hizo, pero justamente el problema pues está en la dirección creativa. Un momento, el infierno, ¿no? Fue como también el boom, ¿no? De tema escandaloso, ¿no? Sobre el narco. También, bueno, yo en ese podcast donde estuvimos con Eli Cano, que hablamos de Somos, yo recuerdo que en algo que también coincidimos fue que le dimos el visto bueno a la serie Somos, de que salía de toda esta onda de las narconovelas, narcoseries, claro, este rollo, ¿no? Mostrando a los narcotraficantes como algo más crudo y no como algo cool, ¿no? La paraburguesía, como me gusta a mí llamar a los narcos, como creo que se les debe de llamar, son realmente brutales y, o sea, no es para nada chido, ¿no? Es como que toma lo que quieras y... Coincidíamos en que no estaba glorificando la narcocultura, como bien lo dices, Gibran. Eso era lo que sí... Era el punto importante, ¿no? Ese era uno de los puntos buenos a favor que tenía la serie. Pero otra que mencionaba aquí es Oscar, es precisamente una serie argentina, la que es llamada El Reino. Esta serie que también cuenta con 8 episodios, pues es la historia de un pastor, ¿no? De un pastor que es Emilio Vázquez, interpretado por pues este gran actor argentino Diego Peretti, que es un candidato a vicepresidente de la República que tiene un compañero, pues uno de sus compañeros es asesinado, ¿no? Y durante este acto del cierre de campaña, pues empieza a ocurrir todo esto le llega la oportunidad de lanzarse él como candidato y pues él podría ser ahora el próximo presidente y de toda la nación. Y pues una serie de intriga que pues trata ahí de descifrar quién es el asesino y cuáles fueron las causas, mientras que
pues vamos viendo la trama alrededor de estos 8 capítulos. Les decía, Diego Peretti es parte del reparto principal, el Chino Darín o Ricardo Darín, hijo del también otro legendario actor argentino, Ricardo Darín. Está Mercedes Morán y Nancy Duplá. Y es también, veníamos a hacer, o que mencionaba Oscar, hacer como una comparativa a lo que este guión sí está bien hecho. Y bien, ya lo acaba de decir Oscar, pues es una obra, ¿no? Una obra de arte, una obra maestra a comparación al de Somos, ¿no, Oscar? Sí, yo cuando empecé a ver la serie, yo la vi sin ningún tipo de prejuicio de ningún tipo. Yo no había leído nada sobre la serie, la vi porque a mí me llama mucho la atención todos los temas que hablan sobre las sectas religiosas, ¿no? Y mucho más las evangelistas y tal, por eso la empecé a ver. Y yo desde que empecé a ver la serie, me di cuenta que era una serie estándar, con una temática estándar, y me di cuenta cómo inmediatamente estaba yo, no enganchado, es un poco complejo de explicar. Como maestro de literatura, varias veces me enfrento a este tipo de cuestiones pedagógicas. Lo recuerdo mucho con un escritor japonés que se llama Haruki Murakami, ¿no? El eterno candidato al Nobel. Es un escritor que lleva muchos años siendo considerado para ganar el Premio Nobel de Literatura y nunca lo gana. Desde mi punto de vista no tendría por qué ganarlo, pero bueno, tiene una serie de novelas que, vaya, algunas de ellas yo rescato porque se me hacen grandes novelas. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que es una novela bellísima, pero tiene otra serie de novelas que creo yo no están a la altura. ¿Qué pasa con Haruki Murakami? Cuando yo les trato de explicar a mis alumnos la experiencia de leer a Murakami, yo les decía, imagínense que están ante un valle enorme, un valle, pero ese valle no es de arena, ni de césped, ni de nada, es un colchón infinito, un colchón como el que tienen en su cama cuando duermen. Imaginen que están descalzos, imaginen que caminan por ese colchón y que van caminando por ese colchón, un colchón infinito en el que pueden caminar. Traten de imaginar la sensación que les daría caminar descalzos por un colchón infinito. Eso es leer a Haruki Murakami. O sea, cuando yo leo a Murakami, así me siento. La forma en que él tiene de narrar es tan suave que te lleva a sentir una experiencia similar. Nunca he caminado por un colchón infinito, pero pedagógicamente no se me ocurría otra analogía para explicarles a mis alumnos lo que sentía yo, lo que experimentaba al leer a Murakami. Yo no había sentido esa experiencia de caminar por un colchón infinito nunca, y la volví a sentir cuando vi la serie del Reino. O sea, yo la escuchaba, a pesar de que de repente el acento argentino hace que no comprenda algunas palabras, yo decía, es increíble la ligereza con la que lleva al espectador, es increíble. Y fue cuando ahí dije, a ver, me voy a detener, voy a analizar este guión, porque luego me metí a investigar quién lo había escrito y yo no conocía a Claudia, conocí a su hermano que dice ahí que también es co-guionista, pero a mí ese tipo de cosas jamás me las creo. Yo estoy casi convencido de que la guionista es ella y que él solamente se está ahí colgando un poco de los méritos de su hermana porque él es el director, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo a ella no la conocía y empecé a leer un par de cuentos de ella y me di cuenta que todo su estilo estaba plasmado en la serie, ¿no? Ella, no voy a comparar a Claudia con Murakami, pero sus cuentos también se experimenta de alguna forma esa forma de llevar al lector de una manera tan suave. Yo por eso es que vi la serie me gustó, pero me gustó de una forma estándar, pues, pero el guión es, probablemente el guión es la gran fuerza de la serie y pocos reparan en ello. Ahorita que comentábamos lo que pasaba con la serie Somos y cómo tuvimos la oportunidad de que el mundo conociera uno de los eventos más infames que ha vivido esta nación infame, perdón Edgar, esta nación infame, a mí me llama mucho la atención lo que pasó en Argentina con El Reino, porque El Reino, la serie fue un éxito en Argentina, ¿no? Toda Argentina la vio, y resulta que un mes después del estreno del Reino, había debates televisivos y en la prensa en donde los pastores se defendían y decían, no, las iglesias evangelistas no son eso, y otros que eran
antisectas, los atacaban y había debates, y entonces el tema, no la serie como tal, sino el tema de las sectas evangélicas y de las sectas religiosas en general en Argentina, era el tema del que se hablaba en todos los medios de comunicación argentinos. Y entonces ya. Sí, más las conspiraciones políticas que tenían en ocasiones. Así es, también. Entonces, es increíble. Johnny, tú que estuviste allá Perdón. tú que estás allá en Argentina, ¿qué tanto fue el boom? Ahora sí que desde allá, ¿qué tanto fue el boom de la serie? Y fue por varias semanas número 1 en el catálogo de Netflix, y además a muchos les llamaba la atención cómo tocaba los temas de, como lo mencioné, las conspiraciones políticas, que es de cómo aumentar más tu carrera para ir al papel más importante en la política, la presidencia. Desde... O, por ejemplo, también en la parte así general, que por ejemplo todo el mundo la veía por la cantidad de nombres que tenía la serie, de actores reconocidos, como los mencioné, Mauro con Peretti, Morán, Gino Darín y Pla, por ejemplo. Oye, ¿y allá no se pudo ver como una especie de parodia hacia cierto sector digamos, de la derecha argentina? Sí, hasta cierta parodia, porque después hubo noticias de la iglesia así, levantándose y quejándose por cómo reflejaba a la iglesia la serie. Porque es como que hemos visto noticias de los curas, sacerdotes, quejándose por la serie, dando quejas por la serie, diciendo que no somos esto o aquello, y que al final dicen que, y también ahí que hablábamos antes de grabar, que era el tema de que toca temas como lo era como es la corrupción, que está a la orden del día acá en Argentina, por ejemplo. Fíjate, eso me recuerda, no sé si se acordarán, compañeros, Oscar, como en aquella ocasión que se estrenó El crimen del padre Amaro aquí en México, que también hubo todo ese tema que mencionaba Johnny, ¿no? Que también empezaron a salir los curas con que nada, y hasta querían censurarla, y un buen de cosas que... Del padre Amaro. Sí, fíjate, me acordé de eso, y ya cuántos años tiene esa película, ya. Yo creo que casi 20. Es Ana Claudia Talancón, ¿verdad? La del crimen del Aquí padre en Amaro. Argentina pasó esto hace unos años, que hay un grupo llamado... No, aquí pasó esto en Argentina hace unos años, que fue con un grupo llamado Luterieses, que es como un grupo tributo a Les Luthiers, que justo invitaron uno de los actos de Luthiers, que es educación sexual moderna, que tiene involucrada a la iglesia, y un sacerdote en medio del escenario interrumpió ese momento y hablando indignado, diciendo que no puedo creer cómo burlan a la iglesia con estos temas de la sexualidad. Sí, yo lo que iba a comentar en El crimen del padre Amaro, hay una escena de Ana Claudia Talancón que se pone como el velo de la Virgen, y estaba bien sacrílego eso, ¿no? Pero bueno, a mí me dio risa, y a quien le ha de haber causado mucho ruido, ¿no? Sí. Sí, creo que ahorita que tocaron el tema, que Johnny nos hace favor de tocar el tema del padre, pues eso también nos deja un poco claro la identificación, no ideológica, sino social, que tenemos muchos países en este continente, donde no es muy diferente algunos símbolos. Algo que me gustó de la serie, bueno, a mí lo que más me gustó de la serie El Reino, específicamente fue el tema de los simbolismos. Se me hizo muy apropiado, me recordó mucho a la película de Martin Scorsese. Silencio. Ese es un peliculón, que yo no, sí, siempre he querido decirlo en el Mason podcast, pero es un peliculón. Poco valorada de Scorsese. Y hablando de Scorsese, una película que me acordé, esto del póker y todo eso, recuerden la película Casino. Sí, es cierto, desde del mismo director. Yo lo que quería, o sea, lo que quería comentar era que me encanta cómo se hace el manejo de cámara en muchas de las escenas del Reino. A mí esa parte me gustó mucho, porque el director tiene una manera de focalizar de enfocar ciertos encuadres, y sobre todo, no sé si recuerdan en el capítulo 1, no vamos a hacer spoilers, pero cuando el personaje de Pedro Lanzani se para a cantar en el estrado, a mí se me hace algo muy, muy, muy simbólico, muy religioso, se me hace una manera de atrapar al espectador bien creativa, y yo creo que esa parte fue la que más me gustó, al igual que la producción donde se ocupan lugares céntricos de Buenos Aires para poder hacer llegar el mensaje más claro a uno como espectador, que es a lo mejor de lo que nos hablaba Oscar. Y a mí me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a Johnny y a Oscar, que es un lector nato, en cuanto al tema de Claudia Piñeiro, no sé si en Argentina, Johnny, son tan populares algunas de sus novelas como Betty Boo o la de Las viudas creo que se llama Las viudas de jueves. Los días de los jueves, sí. Sí, ¿no? Las viudas de los jueves son muy populares en tu país. No, sí, se han servido muchísimo de idea para adaptar películas. Por ejemplo, Betty Boo la tiene a Mercedes Morán, por ejemplo, otros nombres conocidos del reino. Claudia Piñera y sus novelas como una idea de adaptación, y
contar sus historias con películas. Casi puedo apostar, Johnny, a que el Reino no logró en Argentina desbancar a Betty la Fea del top. No, Puedo apostar. esa era imposible de desbancar. Sí, no. O sea, ponle La Casa de imagínate si Papel, Sex aquí, Education y sigue vigente. no, si aquí no se logra, imagínate, nunca se desbanca. Maravillas no hace, ¿no? O sea, es una maravilla, como bien dice Oscar, pero no hace las maravillas, desgraciadamente. Y Oscar, yo creo que se nos ha pasado como dar digamos, un resumen o una referencia general del Reino sobre qué trata. O sea, ya hablamos, claro, los diálogos. Y les soy honesto, yo la verdad no había notado esa forma que usted nos comenta de que están distribuidos los diálogos o cómo están hechos. Yo no lo había notado porque sí la estuve viendo, pero en general, ¿de qué nos habla el Reino? Pues eso es la historia de un pastor, ¿no? Evangélico, que es candidato a vicepresidente de Argentina. Y en el primer capítulo asesinan al candidato, pero lo asesinan por error, porque en realidad a quien querían matar, un fanático religioso, era, no voy a hacer spoiler, pero bueno, un fanático pues quería matar al pastor, pero termina matando al candidato, y entonces, como fue todo frente a cámaras en uno de los eventos políticos del candidato, entonces empieza a correr la voz de que, pues que fue Jesucristo el que había salvado al pastor de ser asesinado, y ven eso como una oportunidad política, y entonces el pastor se convierte en el candidato a presidente de Argentina, ¿no? Y ya de ahí hay una serie de historias muy interesantes, ¿no? A mí la serie me gustó porque es una serie muy entretenida, pues, o sea, de verdad, es muy entretenida, está muy bien hecha, está bien actuada. No todos los actores son muy buenos, pero sí está muy bien actuada. Y este tema, ¿no? Del guión. Hay una escena en uno de los capítulos últimos, por ahí del 6, no recuerdo cuál, en donde el pastor está en un automóvil platicando con un compañero, pues, Sí. y esa charla que tienen dentro del automóvil, porque está devastado el pastor, acaba de suceder algo que no voy a hacer spoiler, pues, está muy triste, recargado en la ventana. Probablemente ese es el momento cumbre del guión como tal. O sea, las palabras que pronuncia ahí el pastor en el automóvil, recargado ahí en la ventana, completamente abatido y triste, es un monumento al guionismo en series de televisión. Yo quisiera destacar los matices de Mercedes Morán como actriz y de Lanzani, el chico que comentaba. Para mí, en mi punto de vista personal, ellos dos son los dos mejores actores, tanto Morán como Lanzani. Lanzani es este tipo de barba, cabello largo que canta al principio. A mí él me parece que está en la cúspide de su carrera artística, y yo creo que va a llegar bien lejos ese tipo. Pronto lo veremos en Hollywood, es mi opinión. Y bueno, pues ya comenté lo que me gustó. No sé si tengan alguna pregunta más, Mau, Gibran, Johnny. Pues nada más, ahí está la recomendación, porque la serie no es muy popular en México, la verdad. Entonces, ahí está la recomendación. Yo también de mi parte ya la vi. Pues ahí échenle un ojo al Reino. Sí, vale la pena. Muy popular, Darle un vistazo. nada popular más bien, nada popular. No es nada popular aquí. Sí está la recomendación ahí por Netflix, amigos, podescuchas y compañeros, ustedes que ya terminaron de verla. A mí me faltan algunos capítulos, pero sí, la verdad me está gustando. No había notado tanto los detalles que nos comentaba Oscar sobre los diálogos. Ahora creo que es lo que más atención le voy a poner. Y en cuanto a guionismo, diálogos, como que bien lo mencionaba, y algo que me llama la atención, ya cambiando radicalmente de tema y para cerrar, Oscar, pues en cuanto a tu área de investigación, pues no me extraña que sea el análisis crítico del lenguaje y los juegos del lenguaje, ¿no? Como bien lo acabas de señalar, ya me di cuenta, ya nos dimos, pero un poquito así muy brevemente para la audiencia que no sepa de qué va todo esto de los juegos del lenguaje, todo este análisis, platícanos un poco sobre esta investigación, bueno, lo que puedas comentar, ¿no? Pues bueno, es un tema no sencillo, es un tanto complejo. Yo me especializo en mi área de investigación, es un filósofo austriaco desde mitades del siglo XX que se llamó Ludwig Wittgenstein, que tiene
bueno, que en vida publicó solamente un par de textos, el Tractatus Logicus Philosophicus y las investigaciones filosóficas, y en realidad él ahí lo que hace es un estudio acerca del lenguaje como instrumento de comunicación, cuya tesis central es que en realidad bueno, el lenguaje como instrumento de comunicación se queda corto, ¿no? No es lo suficientemente útil. Entre tu lenguaje y mi lenguaje y la forma en cómo nos comunicamos tú y yo, hay aproximaciones epistemológicas, pero no un conocimiento auténtico, ¿no? En ese sentido, yo me puedo aproximar a tu episteme y tú puedes hacer lo mismo respecto a la mía, pero nunca va a haber una coincidencia absoluta. Por ponerte un ejemplo muy rápido, es que si tú me dices que te duele la muela, yo en realidad lo único que voy a ser capaz de entender, voy a recordar cuando a mí me dolió una muela y voy a pensar que el dolor que estás sintiendo en ese momento es parecido al dolor que yo sentí cuando a mí me dolió una muela, ¿no? Y probablemente no tenga absolutamente nada que ver. Sin embargo, tú me dices, me duele una muela, y yo te digo, uy, qué pena, y pareciera que nos estamos entendiendo y que nos estamos comunicando, y bueno, Wittgenstein dirá, pues una mierda, no se están entendiendo absolutamente nada. Entre lo que tú dices y el otro entendió, hay una laguna enorme, y los dos se van a su casa creyendo que hubo comunicación, y en realidad no la hubo. En un ejemplo tan básico como el del dolor de muela puede haber un distanciamiento epistemológico tan grande, entonces, ¿qué habría? ¿Qué laguna epistémica habría entre una persona que le dice a otra, te amo, eres lo que más he amado en la vida, ¿no? Una laguna muchísimo más grande. El lenguaje no nos acerca lo suficiente, o no nos acerca como creemos al conocimiento de las cosas. Sí, esto que vieron ahorita es parte Una de clase. horas y horas de clases que es como funcionaban sus clases. Realmente yo sé que tanto mi perspectiva de Dios como mi perspectiva del nacionalismo cambió a través de que yo conocí a Oscar, porque yo era una persona utópica. Yo era una persona que creía en todo del echaleganismo y estas cosas que sobrevaloradas que existen hoy día, los coaching y este pedo. O sea, Como diríamos aquí en Argentina, te abrieron los ojos. Claro, claro. Aparte de que yo era muy pequeño en la universidad, le constará a Oscar que era muy, muy chico de edad cuando estaba ahí, pero qué bueno que nos dio este punto de vista con base a la epistemología. Se agradece, Oscar. Sí, pero ¿qué onda con eso del nacionalismo? A ver, decía... Ahora que lo cuentas... Bueno, es que hay personas que creen que ser de cierta nacionalidad es importante, cuando desde mi punto de vista no tiene ningún significado. Todo salió porque ahorita yo traía la playera de México y Oscar me hacía una burla, ¿no? Ahora sí que un pequeño bullying sobre el tema. Yo me la puse porque noté que ya me quedaba y no me la había puesto porque mi sobrepeso no me permitía utilizarla. Entonces, de ahí empezó el chiste ahorita antes de que llegaras, Mau, donde Oscar me decía que pues, estaba muy orgulloso de ser mexicano. No, yo estoy orgulloso de ser un ser humano y en medida de que sea un mejor ser humano posible, me sentiré más orgulloso, pero eso no tiene que ver con que sea mexicano, chileno, guatemalteco, irlandés, alemán, etcétera. Creo que esa parte también está súper sobrevalorada a nivel mundial, pero así funciona el mundo, yo lo entiendo. Yo entiendo que... Yo recuerdo que la discusión inicial fue cuando estabas en Irlanda y que me comentaste que ibas a regresar, o no me acuerdo si ya habías regresado. Sí, y yo te dije, pero ¿por qué vas a regresar? Quédate en Irlanda. Y tú, no, sí. Es que sí, ya voy de vuelta. No, y yo te dije algo así, este país es una mierda, deberías de disfrutar, de quedarte allá, haz tu vida en Europa. Y tú te pusiste muy triste, no diga eso, ¿cómo va a ser una mierda? No, México, los tacos, las pirámides, y entonces yo dije, no. Por ahí va, pero no era exactamente eso, o sea... Las pirámides. Con espíritu nacionalista. Claro que esto es idiosincrasia de mi país y lo disfruto y lo aprecio mucho, pero no es lo que me trajo de vuelta. O sea, no es... A mí me preguntan mucho cuando estaba allá, oye, ¿extrañabas esto? Y yo, pues no extrañaba nada. ¿Por qué? Porque no tenía arraigo. Claro que me gustaría comer la comida mexicana una vez a la semana, pero mi arraigo de mi mexicanidad, si es que se pudiera expresar de esa manera, no tenía nada que ver con lo que comía, con lo que la selección ganaba o con lo que hacían los demás. Pero en la amistad que existe entre Oscar y yo juego esta postura del tipo de Juan Escutia, ¿no? Que me envolvería en la bandera y no, sí, vamos a echarle ganas y cuando México gane vamos al ángel y estas cosas. Y
Y pues en su momento, yo siendo adolescente, porque era un adolescente realmente cuando iba a la universidad, pues Oscar me ayudó a ver la perspectiva desde una manera diferente. Cuando levantó la mano de una compañera, que no sé si él la recuerda, y se llama Brenda, él le decía Brenda Walsh, así se apellidaba, era su apellido, y él levantó ¿Como la la de mano. Beverly Hills? Sí, Brenda Sí, Walsh. ¿no? Pero así me Brenda puse de Walsh. acuerdo yo. Me puse Brenda Walsh por la de Beverly Hills también. No inventes nombres, Edgar, no manches. No, es la de Beverly Hills. Sí, sí, pero no, yo recuerdo que cuando yo llegué a la universidad, yo creía en la religión católica. O sea, yo era católico. Entonces, él levantó la mano de ella y dijo, esta es la mano de Dios. Y para mí ese momento en mi vida religiosa cambió, porque en ese momento me cuestioné cosas que nunca me había cuestionado y que evidentemente al nacer en una familia católica tenía arraigada y nunca me había cuestionado por qué. Ahora sí que venimos a esta pregunta de Diego Rusarín, que se ha hecho tan tendencia en redes sociales, como no sabes por qué sabes lo que, no sabes por qué sabes ¿Por qué lo que crees lo sabes. que crees? ¿Por qué sabes Ajá, lo ¿por que qué crees sabes, lo no? que crees? Perdón. Y a partir de ahí, pues sí, cambiaron muchas cosas. Es por eso que, grosso modo, contestando lo del nacionalismo. Tal. Sí. Oscar Pérez fabricando un ateo. A mí me pasó lo mismo, pero leyendo a Rius. Igual, pero a mí fue en la prepa. Igual, pero fue por Ajá, en el CCH, sí, claro. en la No, yo prepa. ya había entrado con ciertas convicciones, pero ya después de leer a Rius ya fue como que Sí, sí, reafirmarlo, ¿no? también. De igual Por eso manera, le digo también que fue. estoy besando el escudo, mira. Para que, No, pues está bien. es Ah, está cuestión bien. de sarcasmo, vaya. Sí, sí. Estoy diciendo, va. No, habla. En este La caso, verdad yo que respeto como Bora Milutinovich. Ahora, ve. Cabe no, mencionar, Gibran, que a Oscar sí le gusta el fútbol Sí, y claro, sí sabe me gusta. sufrir, sabe sufrir. Así como lo ves, bueno, yo lo veía y lo veo como un intelectual. Cuando yo lo conocí, él me dijo que en ese momento él había leído más de 1,200 libros en su vida, en ese momento. Y recuerdo perfectamente que me dijo la cantidad, que era uno por semana. Y se me hacía sorprendente que a alguien tan culto le gustara el fútbol, pero pues No está peleada. no tenía nada que ver, ¿no? Ya después no. lo entendí. No está peleada una cosa con la otra. Ajá, claro, no está peleado. Pues qué buena onda. La verdad que ojalá pudiéramos hacer otro episodio contigo, Oscar. Interesantes estos puntos de vista, esta probadita de lo que es una clase, ¿no? Prácticamente ya nos dio una clase ahorita, ya hasta tengo mis apuntes aquí, ya me llevo Muy todo Sí, para que veas. y creo que ahora creo que tendríamos que hacer ya un podcast especial Sí, para ir desarmando y analizando cada tema. es lo que me encanta de hacer este podcast con los compañeros, porque nos llevamos siempre algo, ¿no? Siempre nos llevamos algo. Y qué bueno, Oscar, que tengas sobre todo que menciones esta pasión sobre la docencia. Y la verdad que sí hace falta este tipo de iniciativas, este tipo de enseñanzas, pues estos métodos, ¿no? Sobre todo, como ya bien lo menciona Edgar. Y agradezco tu participación y que te hayas puesto en contacto para este episodio. No, Gracias, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo me la pasé muy bien. Les recomiendo 2 películas sobre póker, las 2 mejores películas que se han Por favor. realizado sobre póker. Es De la acuerdo. película de Molly's Game, ¿no? Que dirigió Aaron La Sorkin, Jessica Chastain. ¿no? Sí. Sí, creo que en México se llamó La Gran Apuesta o algo parecido, ¿no? Sí, Molly's Game, algo así. Así se llama. una gran película de póker, ¿no? O sea, bueno, pues, sobre el tema de póker, de Texas Hold'em, pero sin duda la película más importante de póker se llama Rounders, con Matt Damon y Edward Norton, ¿no? Del 99, 98, por ahí. Esa es más vieja la película, ¿no? Sí. La verdad es lo mejor que se ha hecho en cuanto a películas de póker, ¿no? Se las recomiendo para que las vean. Rounders, que en México se llamó, no recuerdo, la de Rounders, pero está muy buena. Pues muchas gracias, Oscar. ¿Eres partícipe de redes sociales donde te podamos seguir o del público? Sí, yo estoy en Facebook como Chorejas Pérez, Okay. en Twitter. Sí. En Twitter como @pituchiano, y en Instagram como Chorejas, creo. Chorejas 1. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, profesor, y fue un placer tenerte acá. De verdad fue un placer y ojalá, si lo disfrutaste, ojalá
más adelante en otro tema diferente te podamos volver a invitar. Yo lo disfruté y estoy seguro que los compañeros también. Muchas estuvo gracias. fantástico ya poder escuchar la diferente perspectiva y mirada que tenía Oscar sobre estas temáticas, sobre la temática que nos has comentado. Y además bueno, un placer conocerte y bueno,